En este momento vamos a conocer dos argumentos. Dos argumentos sobre una obra que ya se dio el primer Picasso, que ha sido reclamada por todos los ceibanos desde hace muchísimos años, de acuerdo a una tradición que mantienen desde el siglo XVI, que ya nos explicarán los detalles, que se refiere a los toros. Una especie de tauromaquia en República Dominicana, herencia española, que se ha conservado a medida que ha pasado el tiempo. Lo que pasa que hace muy poco se dio a conocer a través de los medios de comunicación, de la prensa, que el gobierno había aprobado una inversión un tanto superior a los 87 millones de pesos para construir precisamente en la provincia una plaza cultural ceibana, taurina y multiuso. Eso, por supuesto, ha despertado protestas por parte de las personas que trabajan en el sector de protección animal. Entonces, nosotros tenemos en el día de hoy a Alexandra Morillo, quien es la presidenta de Protección de Medio Ambiente y Animales. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y de este lado al señor Manuel Antonio Nolasco, quien es abogado, ceibano y defensor de los intereses de su tierra. Vamos primero a conocer qué es lo que se está construyendo exactamente en el Ceibo y cómo es que se realiza esta tradición desde hace tantos años. Fíjese, el Ceibo fue fundado en el 1502, precisamente por españoles. Esas tradiciones españolas también nosotros las adquirimos precisamente de esa cultura de la colonización. Se viene practicando de más de 200 años, porque no fue precisamente de la propia fundación, no sino fue desde algo la más, fundación, ¿verdad? Sino algo más, un tiempo más adelante, ¿verdad? Y estamos hablando de unos 200 años practicando dentro de las fiestas patronales que allí se celebran los días 3 de mayo de todos los años. En estas fiestas patronales, dentro de la parte cultural, ¿verdad?, están precisamente pues las corridas de toro. En las corridas de toro, que tal vez ese es el punto álgido sobre el tema y el polémico, claro, que se tiene en los medios de comunicación. ¿Hasta ahora cómo se han hecho en el Ceibo? Hasta ahora, lo primero es que en la práctica, esto no es más que, estamos hablando de tomar ese caudal de fuerza que tiene el animal. El toro, ¿verdad?, bravo. Que el no bravo, la bravura. No es cualquier toro. No es cualquier toro. La bravura del toro, ¿verdad? Y el torero lo que hace es cansar al animal solteándolo. Es decir, estamos hablando Mira las imágenes. Sí, estamos hablando, ¿verdad?, de el toro bravo y un torero, ¿verdad? Eso es en el Ceibo. Eso es en el Ceibo, sí. Ese toro no es sacrificado al final, no se le pone espadas. No es sacrificado. No se le, antes de salir, no se le altera para que sea más bravo. En lo absoluto. Hasta ahora ustedes lo han hecho en un espacio relativamente pequeño y sin las condiciones normales de una plaza de toros. Exactamente. Yo diría que más que una plaza de toros, ¿verdad?, es una plaza recreativa lo que aspira el Ceibo, es una plaza turística y cultural, ¿verdad?, y multiuso. Eso es lo que aspira el Ceibo. ¿Qué van a hacer en esa plaza? En esa plaza se van a hacer diversas actividades. Son presentaciones culturales, presentaciones de asuntos de libros, puede ser actividades artísticas. Es un atractivo, ¿verdad?, turístico, así como ustedes lo enfocan. Bueno, antes de hablar con ella, es importante que se sepa que este espectáculo es organizado por la Hermandad de Fervorosos de la Santísima Cruz. Correcto. Es quien organiza las fiestas patronales del Ceibo. Correcto. Desde hace esos 200 años. De más de 200 años. Y que el Ceibo ha pedido desde hace muchos años este lugar para que las cosas se hagan más organizadamente
Los toros que se han usado han sido los del Central Romana, Central Romana. que se los prestan. Lo prestan y no solamente que lo prestan, sino que ellos también mandan su equipo de trabajo Y ahora para los darle toros, seguimiento a los toros. Y ahora los toros serían traídos desde... Provisionalmente serían traídos del propio Central Romana, prestado por el Central Romana. ¿Y los de México? Para hacer... No, bueno, eso tendría que, con el tiempo, vendrían esos de México a la República Dominicana. Con pero en toreros principio, mexicanos. con toreros, primeramente tenemos que pensar en los toreros dominicanos. Para entrenar a los nuestros. Para entrenar a los nuestros, pero esos son los que primeramente van a estar trabajando en la actividad. Bien. Bueno, vamos a ver. Pero es bueno recordar, número uno, al toro no se somete a ningún tipo de violencia. A ningún tipo Es el de... estilo sevillano. Claro, conocemos, hay que saber que estos toros son tan bravos que el que conoce un potrero, ¿verdad?, en el Ceibo, Sí, y entra al potrero, no se puede. esos toros le van encima. O sea, es una bravura natural. No es una bravura incentivada por ningún tipo de producto, Maltrato animal. ningún maltrato animal, ni corriente, ni nada de esto. Es decir, que estamos hablando de es una actitud del propio animal. Pero es la tradición sevillana, que es distinta, por ejemplo, a la que se realiza en la Totalmente. Plaza de las Ventas en Madrid. En Sevilla no se mata al toro, no se tortura al toro, y en muchos lugares se está haciendo así, pero todavía hay otros lugares donde sí se termina, y los expertos en tauromaquia lo que dicen es que ese es el final lógico de esto, luego que el toro ha sido criado toda la vida con mucho mimo, que terminan siendo sacrificados. Pero en el caso dominicano no se ha hecho nunca y no se piensa hacer. Ustedes, sin embargo, tienen una objeción. Son muchas las objeciones en realidad y el tiempo es corto. Y en este tema de debatir las ideas, podemos quizá lanzar a la mesa el tema de las tradiciones. Personalmente debo decir que soy una defensora del patrimonio, del folclore. Pienso que es muy importante la cultura para que un pueblo progrese. Claro. Necesita tener una historia. Eso es fundamental. Pero no todas Es las decir, tradiciones son nosotros buenas. no estamos, jamás De hecho, estaríamos en contra de las tradiciones. Era una tradición que hombres mayores se casaran con niñas y se la llevaran de su casa. Esa no es una buena tradición. Efectivamente. Que queremos erradicar, ¿verdad? Entonces, no, porque sea tradición La no quiere decir señorita que sea mete su buena. cuña, la señora. Qué bueno, me gusta que venga de este lado. No, estamos estaremos en un escuchando debate de las objetivamente ideas, ambos exacto. argumentos. Entonces, eso es lo primero que uno debe analizar sobre este tema, es a dónde me lleva la tradición. ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes? Bien. Permítanme seguir un poco desarrollando la idea. Los animales no pueden hablar. Eso. Es decir, los seres humanos decidimos qué hacemos con ellos. Entonces, cuando el ser humano dice, no, a él no le duele, o él es bravo de por sí, y a él le gusta estar en la plaza de toros, estamos asumiendo una posición. Porque no sabemos, el toro no puede decir, a mí no me gusta estar ahí, esto me estresa, esto me duele, esto me genera cansancio, o no. ¿Verdad que sí? Entonces, plantear que esto no le lastima, o sí le lastima al animal, requiere estudios. Y los estudios formales están, y hay muchos de universidades españolas, incluso como la de Valencia, determinan que los animales sufren un estrés, y sufren. Bien, ese es un punto, o sea que yo pudiera debatir cada punto. Ahora, ¿qué sucede en el fondo? ¿Y cuál es nuestro planteamiento? Primero tenemos una ley, la 248 y en 12 del año 2012, que se contrapone expresamente en el artículo 58 con este mandato. Ahora, ¿cómo logramos un equilibrio entre lo que el pueblo desea, ¿verdad?, y lo que dice una ley? Porque el meollo del asunto aquí está en que no queremos una discusión y una pelea y quisiéramos salir enemigos y que entonces el Ceibo quiera, no quiera a los amantes de los animales y digan, destruyamos esa ley, por ejemplo, porque no tiene sentido. Lo primero que tiene como base un amante de los animales es el deseo de paz. ¿Qué sucede? Nosotros vemos mucha violencia en las calles. Actualmente hablamos de una altísima tasa de feminicidios. Está demostrado que las actividades de esta naturaleza incentivan la violencia. Miren,
Le doy un ejemplo. Año 2013. La Cámara de Diputados denegó una petición del Ceibo, de la diputada de ese entonces, de designar a las corridas de toros como patrimonio cultural. Y aquí en este informe dice claramente que lo que se busca en el patrimonio es que sean prácticas que mejoren la cultura, la educación, el ánimo de la paz, y que realmente ellos entienden que esta práctica no lo hace. Y denegaron Aunque con no se informe, sacrifica, así ni es, se aunque no se maltrata al sacrifica, animal. con informe desfavorable. ¿Y por qué no lo hacen con las peleas de gallo? Yo me pregunto. Debieran, ¿verdad? Porque eso Pero está por supuesto, permitido en la ley Y la 248. pelea de los perros. Y Pelea de Eso los está perros. prohibido. Pero en este caso no hay pelea. Bien, entonces estamos En el caso en desarrollando la cuestión no hay idea, pelea. ¿verdad? Perfecto. Bien, entonces ese es un punto. Entonces, hay una estrecha relación entre estas expresiones y la violencia con las personas. Fíjense que, quizás sabemos que en este tipo de situaciones se da mucho consumo de alcohol y esto lleva a otras cosas. Consumo Pero, de alcohol en República Dominicana se da sí, en todos los aspectos, en pero fiestas, cuando en se conciertos, exacerba, entonces todo pasan momento. cosas. Ahora, eso Pero para pudiéramos resumir seguirlo ese primer discutiendo. punto, que es muy importante, Sí, es muy usted importante. quiere decir que cuando el público observa al toro en su bravura y al torero con su capa, Eso le exacerba las emociones, que eso incluso en niños. los pone violentos. Sí, y incluso en niños se ha demostrado que genera una serie de situaciones. No el matar. A mí me preocupa No necesariamente No el el matar, matar es o el la torturar. exactamente. Bueno, sino a mí- solamente el bien. pase A con mí la me capa. preocupa No, también el porque no es tema solamente eso. del torero, como se ha visto en muchísimas partes del mundo, que reciben en cualquier momento, pueden recibir una cornada y hasta morirse. Entonces, promover eso con dinero del Estado, que una persona se pueda hasta morir Esa sería una por buena pregunta. diversión, por ¿Ha pasado diversión. alguna vez en estos 200 años? En estos 200 ¿En el años, Ceibo? primeramente quiero decirle, para que ustedes sepan, al público televidente y a ustedes, el Ceibo es una de las comunidades más pacíficas que existen en la República Dominicana. Tanto así que por eso los gobiernos no nos hacen caso. Sí, por supuesto. Nos falta el hospital. No lo dudo, no lo dudo. Nos faltan las carreteras, caminos vecinales, los puentes. Así es. Porque nosotros no protestamos, nosotros no exigimos nuestros derechos. Entonces, Óyeme, y esas no serían estamos hablando. renglones estamos hablando. donde sería mejor invertir esos 87 ¿Alguna millones. vez Oigan. alguna vez ha habido Le voy un a decir accidente con alguna persona que, bueno, por ejemplo, en Pamplona, en las corridas de San Fermín, hay muchísimos accidentes y hasta muertos, pero es lo que genera el gran turismo y la gran inversión a Pamplona. Pero yo le pregunto, ¿ha habido algún En herido? el caso como en dice? cuestión, no ha habido un muerto, no ha habido un lesionado, con todo y que se practica todavía de manera artesanal, Exacto. sin ningún tipo de preparación como están preparados en México, en Colombia, en lugares de América, donde se practica Bien. más o menos semejante. Ni protección de la valla correcta. ni nada. Exactamente. Y ahí Vamos vamos, a seguir ahí vamos al escuchando. segundo punto, precisamente en relación a las corridas de toros, como una fuente de ingreso, que es como usted lo ha mencionado en Pamplona y eso. Los estudios, de igual manera, de la Universidad de Valencia, trajimos información y la tenemos aquí, no la podemos presentar en pantalla. ¿Por qué no la pueden presentar? Bueno, yo No la por entregué nosotros. y no... No me por dijeron- nosotros, Sí, el parece formato. que, exacto. Mire qué sucede. Se está observando por una situación de cambio en la visión de la humanidad, del trato justo a los animales, el tema del medio ambiente, las costumbres y cómo los turistas observan estas prácticas, están causando justamente que este tipo de prácticas vayan decayendo. Y por el contrario, lo que es el ecoturismo, la observación de las aves y respeto los animales al en un medio ambiente ambiente. libre es sumamente importante. A nosotros nos encantó y lo hemos estudiado mucho. El Plan Municipal de Desarrollo de Santa Cruz del Ceibo, aquí está, 2016-2020. Interesantísimo porque lo trabajó la sociedad del Ceibo.
Y cuando uno lee aquí, primero es un análisis de la situación de la provincia, que es la quinta provincia más pobre. Correcto. Es correcto. Sí. Y una serie de indicadores que incluso en nuestras redes sociales lo hemos dicho y nos han debatido, y de verdad son así. Por ejemplo, el 70% de hogares carece de una letrina. Como usted bien dijo, el hospital necesita reparaciones importantísimas. El matadero, el mercado, la policía municipal prácticamente no existe. Y pudiera dar una lista enorme. Hay una situación con el agua que es sumamente crítica. Mire qué sucede. Se declaró a El Ceibo provincia para el desarrollo ecoturístico. Y es genial. Esto va a incentivar el incremento de ingresos y de trabajo decente para esa provincia. Ahora, yo le planteo algo. El turismo que hace ecoturismo, ¿cómo verá que una de las atracciones sea una corrida de toros? Yo entiendo que se puede llegar a un punto, porque evidentemente es algo que los ceibanos lo tienen, como usted bien lo ha dicho, 500 años, 200 años, bueno, también puedo rebatir, la esclavitud tenía ¿cuántos siglos? Y se eliminó. El machismo tiene siglos y no está bien. Sí, pero entonces, no se matan los toros. A mí particularmente. No, pero no se mata, pero se sufren. Y también habría que verificar, porque mire qué sucede. Mire, perdón. Esos toros, tenemos que llegar a un punto. Ok. Porque mire, ¿qué nos preocupa enormemente? ¿Qué nos preocupa? Se habló, en la prensa salió claramente, que piensan traer toros de España y de México. Las corridas de toros en España y México no son las portuguesas. Son las corridas en las donde se banderillea, donde se mata, donde se usan los caballos, etcétera. Entonces ahí hay un problema. No es lo mismo, no es lo mismo ni es igual un toro que se usa para cargar, para trabajar ¿verdad? Que esa es las que se están usando. Central Romana. Que lo vimos en el video, son toros bonitos, pero no son toros de lidia. No es un Miura. Ahora hay que ver un toro de lidia, ¿qué toro es? Toro de lidia es un toro peligroso. Entonces, ¿qué sucede? Mire, vaya a Uruguay, vaya a Argentina, donde el ganado es el primer producto. ¿Cómo se respetan esos animales? Yo les invito a que vayan a una feria en Uruguay, es una maravilla, y son animales que miden 2,5 metros y uno se le para al lado. Y no hay tal bravura del toro, no hay tal bravura. Una pregunta para los dos. ¿La ley lo permite o lo prohíbe? La ley no lo permite. 248-12, artículo 58, se prohíben espectáculos con animales. Se prohíben espectáculos con animales. ¿Y los gallos? Excepto los gallos. Excepto los gallos. ¿Verdad? Incorrectísimo, es verdad. Mire, es permitido, excepto que no sean maltratados. Y real, efectivamente, en El Ceibo, a pesar de que hay diversas necesidades, como usted acaba de mencionar, que inclusive en el proyecto del milenio, que ahí fue que se hizo este trabajo que usted está presentando, surgieron todas las problemáticas de la provincia del Ceibo en conjunto. Yo aspiraría a muchas cosas en El Ceibo. ¿No le gustaría que esos 87 millones fueran distribuidos en las otras necesidades? ¿O usted entiende que esto va a generar dinero para otras necesidades? Mire, crear una plaza recreativa, ¿verdad? Una plaza cultural y turística en la región puede proporcionar de manera colateral, ¿verdad?, una economía más fluida, porque el comercio, estamos hablando que no solamente sería los habitantes de la provincia del Ceibo que se van a beneficiar de esas actividades, estamos hablando que el propio país, la República Dominicana, en su conjunto, ¿verdad?, se va a beneficiar de esta plaza cultural. Entonces, dinamizaría la economía. Y aparte de que dinamizaría la economía, fluiría en otros aspectos económicos como la transformación de materias primas de la propia comunidad, ¿verdad? Los turistas que llegan a Bávaro, los turistas que llegan a Higüey, a toda la zona de Higüey, tendrían un atractivo que estamos hablando solamente de un punto.
de un punto, Ese ¿verdad? es el punto. De Entonces, un punto. pero entonces lo que mismo. no Pero ese es. punto es Ese una punto semana. está Un muy bien. punto que Eso no está es. que lo que está diciendo está excelente. No es lo mismo una plaza cultural fantástico, Es una señores. plaza cultural. Sí, Cuánto pero una arte, semana cuánta al año cultura, que se corre pero yo creo no que el una problema- plaza que se de le- toros protección donde se animal es que pretende no se traer use para corrida de toros de toros, para Lidia, conciertos, muy bien, enviar, para actividades, enviar muy bien. jóvenes Eso no a es tan estudiar para atractivo para ser el cerebro, lo toreros, entiendo. etcétera, etcétera. Ok. Entonces, Entiendo ahí los es donde puntos. está el meollo Perdón, del asunto. Perdón, ya no tenemos más tiempo, pero entiendo los puntos de ambos. Esa ley se creó para evitar que aquí pudiéramos seguir disfrutando de los espectáculos que se hacían con los animales en el circo, donde se maltrataban a los animales. Por desgracia, los gallos, como muchos senadores y muchos diputados siguen disfrutando de sus peleas de gallo y generan muchos ingresos para ese sector, no se ha prohibido, pero eso también es cruel. Ver cómo se matan unos a otros. En el caso de los toros, y lo digo con sinceridad, y aquí estoy en el medio porque yo soy defensora de los animales, yo veo que es una tradición donde el toro no es maltratado. Si bien es cierto que un toro de Miura es una cosa distinta, vamos a darle más espacio a este tema con el paso del tiempo y quizás vamos a hacer una mesa para que podamos hacerlo un programa Y mire, completo. Pero le voy a decir queremos honestamente, yo decirle- creo que hay un punto que puede haber, y mire que con esto, De conciliación. yo siempre entiendo que se puede llegar a la conciliación. Porque a nosotros nos llama mucho la atención y con esto mire que probablemente habrán animalistas que me quieran matar y no es la intención. Dígalo que es lo último que va a decir. Nosotros queremos respeto para los animales. Hay oportunidades enormes de mejora. Para nosotros esta crisis es una oportunidad de mejora, como la instalación de una policía municipal que persiga al daño a los animales, como que se definan protocolos, que si hay animales se verifique previamente que no, por ejemplo, se le inyecta trementina, que se le pone vaselina en los ojos y una serie de A los cosas toros- a que los no toros en el suceda ceibo eso. no ocurre. Bueno, Es que efectivamente, estamos- pero sí que se haya puede un instalar. protocolo Eso que me se parece determine, fantástico. se Estamos verifique la salud, estamos etcétera, etcétera. focalizando Me encanta eso. Un supuesto maltrato en algo que nunca ha existido. Pero no importa, se fiscaliza O sea, en y el todo el ceibo mundo nunca ha está existido contento. eso. Se Pero fiscaliza también- y todo el mundo Y además contento. hay que verificar el asunto. Por ejemplo, ¿por qué traer toros de otros México. países? ¿Para qué, señores? Bueno, porque además Eso se da- entrena eso al da torero, mayor- se entrena al torero dominicano. Entonces y ahí al empiezan torero los dominicano. problemas, porque Y entonces ya como empezamos a caer como en otra traer cosa. un artista de fuera. Bueno, con esto terminamos, Fíjese, ya no el tenemos único más tiempo. artista, por ejemplo, Anthony Ríos, nunca salió de la República Dominicana a buscar en otros lugares dividendos. Sin embargo, aquí nosotros traemos a otros artistas Es que vengan. parte de Así nuestra mismo es tradición. la Pero vuelvo y le actividad. repito, hay que observar Se acabó el tiempo. el macro, Se el nos acabó efecto en el tiempo. turismo. Gracias, señora Morillo. Bueno, pero me voy- Muy me voy un- interesante, muy interesante y además muy inteligente cada punto. Puede ser rebatido o no. Me parece muy interesante lo que usted ha dicho y ha estado muy justo. Yo creo que usted es el que tiene que juzgar. Usted es el que está del otro lado. Ni yo, ni Diana, ni nadie. Ustedes están de acuerdo en esto. Ya veremos. ¿Quieren que hagamos una mesa? Ustedes nos lo dejan saber. Volvemos después de la pausa. Ya, gracias.